¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de Todo está en los libros. Hoy es un día sumamente especial para mí porque estoy con una persona que admiro muchísimo, alguien a quien yo considero mi amigo. Él es un promotor importante de la cultura en nuestros tiempos. También es un editor y bueno, otras cosas que ya él nos contará. Y él es Jorge Escotado. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí en tu programa, Luis. Pues un gusto tenerte por aquí, Jorge. Lo mismo digo. Pues voy a empezar con una pregunta básica, Jorge, pero bastante importante. ¿Quién fue tu padre, Jorge? Bueno, pues yo lo he definido últimamente porque, no sé, pero hay una especie de plaga que hace que yo hable todos los días casi sobre mi padre. Entonces, me están entrevistando mucha gente, tú también. Y bueno, en una de estas entrevistas me ha salido lo de esclavo de la libertad. Tampoco era un esclavo, ¿no? Lo que sí que estaba claro es que la libertad era su pauta fundamental. Eso no hay ninguna duda. Entonces ese era mi padre, el sujeto, el soporte de libertad, el ejemplo en el que otra persona que quiera la libertad como norte debe mirarse. Así es, uno de los principales estandartes de la Mm, libertad. exactamente. Jorge, se habla mucho de tu padre, pero poco se habla de tu madre, quien me imagino es también sumamente importante. Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu madre, Jorge. ¿Quién fue tu Está muy madre? bien lo que dices, está muy bien porque desde luego que no se lo han mencionado en todo esto, pero Así bueno, es. porque básicamente Antonio Escotado no era, mi madre no era su madre, ¿no? Pero mi madre, bueno, es que es bastante fuerte. Ella falleció hace casi 8 años de cáncer de páncreas y lo pasamos todos muy mal, fue un shock. Pero lo que te puedo decir es una cosa muy bonita, ¿vale? Relacionada con mi padre y con mi madre, y es que un buen amigo que tengo, que se llama Guillermo, me acompañó a Ibiza una noche buena, creo que fue hace 3 años, a casa de mi padre. Fuimos a verle ahí a esa cabaña que tenía de madera en el norte de la isla, que nada más llegó. Y estábamos en plena pandemia, me acuerdo. Y el día 24 nos fuimos a cenar por ahí, ¿no? Había algunos sitios abiertos, aunque había que ir con mascarilla y tal. Y mi amigo le dije, ¿pero tú por qué quieres venir? ¿Por qué quieres venir? Y le dijo, porque quiero decirle a tu padre una cosa. Y le dije, bueno, no, me la puedes decir a mí antes. Y me dice, sí, quiero felicitarle y decirle que su mejor obra eres tú y es una obra de la que es coautor. Entonces hay que darle ahí el mérito también a mi madre, ¿no? Totalmente. No sé, de alguna cosa, si yo puedo tener un desarrollo personal y tal, pues sí, hablaremos más, ¿no? Ahora es que estoy un pelín abrumado con todo esto del aniversario de mi padre, se están produciendo muchos impactos y luego todo esto repercute sobre mí, porque claro, la emboscadura en el fondo soy yo, ¿no? Y joder, cada vez que salimos, montamos algún evento o algo así, pues luego me encuentro 200 mails. ¿A qué se dedicaba tu madre, Jorge? Mi madre era una leona. Básicamente su trabajo era ser una leona y hacer de padre y madre, porque yo nazco con ella, ¿eh? Y me educo con ella, no con mi padre. Eso lo he dicho ya en alguna entrevista. Yo me Ujú. quité toda la infancia y toda la adolescencia y conocí a mi padre pues realmente con 16, 17 años. Y ya luego con 25 decidí hacerme su mejor amigo. Y ya Wow, luego, pues los últimos años, pues me convertí, pues un poco como él dice, en el báculo de su vejez, ¿no? así es. Y la verdad que yo le conocí tarde, pero le conocí bien. Y bueno, mis hermanos, pues estoy seguro que mi padre debía ser duro en la infancia y en la adolescencia. No dudo que mi madre tampoco lo fuera, ¿eh? Pero a lo mejor ellos pues le reprochan algunas cosas que yo no le puedo reprochar, porque no sufrí esa educación. A mí me educó mi madre. Y después de educarme mi madre, conocí a mi padre, más tarde. Es decir, que tus hermanos sí crecieron con tu padre desde Sí, 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 pequeños. todos. Somos 6 y los 5 restantes han crecido con él. Sí. Pero la historia es curiosa, o sea, yo soy un bastardo, en el sentido, se podría decir, jocoso. Pero mi padre y mi madre ya estaban divorciados cuando me concibieron.
fue un revival, como se dice ahora. Oye, y Jorge, y me imagino que tú fuiste el que a la larga tuvo una cercanía más estrecha con tu padre, ¿no? Totalmente, A pesar de que no totalmente. creciste con él. No, no, totalmente, pero por una cuestión puramente biológica, querido Luis. Yo creo que si tú tienes un hijo y no Ujú. lo ves durante 20 años y vive en Australia y tú vives en Canadá y de repente le ves con 25 años, a lo mejor es muy parecido a ti. Luis, habla igual que tú, tiene gestos iguales que tú. Y dices, pero ¿cómo los puede tener? ¿Pero cómo es posible? Si no, no me ha podido imitar, no lo ha mamado en casa, ¿no? Son los genes. O sea, recuerda que nosotros somos una parte genética y otra parte el medio ambiente, ¿no? Y lo que nos dejemos influir. Pero hay unos genes que no podemos contravenirlos de ninguna manera. Entonces yo estaba condenado, por alguna manera, condenado y a la vez agraciado, a ser el compañero de mi padre, aunque fuera precisamente el que menos tiempo convivió con él. Entonces para mí fue una terrible emoción que él me acogiera en su seno y me acogiera además con unos baremos diferentes a mis hermanos, porque yo soy periodista, yo quiero escribir también, siempre me ha gustado la literatura, entonces soy a lo mejor de todos mis hermanos el que más ha podido mamar ese néctar profesional, ¿vale? Ese néctar literario, ¿no? O sea, no el néctar materno, que ese ya lo mamaba de mi madre, sino Ujú. el néctar de persona adulta, ¿no? Mi padre una frase que tenía, dice, es que a mí los niños hasta que no tienen 18 años no me interesan. Decía, era un poco duro, ¿no? Y también otra frase suya era, hay que castigar al menor solo por el hecho de ser menor. Entonces a mí estas frases me han llegado. O bueno, he llegado a escuchar alguna, ¿no? Porque conviví algún verano con él entre los 8 y 10 y 12 años, conviví algún verano y me decía, hijo, recuerda que tengo el deber de alimentarte, pero no de entretenerte. Y entonces era un padre muy severo. Yo creo que como padre no será recordado, pero como maestro será inmortal. Entonces, hablemos de ese padre profesional, ¿no? O sea, yo no quiero que se hable de mi padre como mi padre, sino que se hable como del filósofo de la libertad, ¿vale? Yo soy su hijo, pero lo importante es él, no es que sea mi padre. Claro. Pero mi Eh, madre tiene mucho que ver, ¿eh? Tiene mucho que ver aquí, ¿eh? Está claro. Me ha gustado la pregunta, perdona, pero es que no se habla de ella, pero mi madre fue muy importante. O sea, mi madre era la mujer más guapa de su tiempo, según mi padre, y era 4 años menor que él. Y estuvieron solo 7 años, pero ahí pudieron tener 3 hijos fantásticos, ¿no? Yo soy el tercero, pero vivieron solo 7 años y medio. Luego ya las siguientes mujeres de mi padre ya estuvieron con él más de 20 años cada una, pero eran también más jóvenes. Están vivas las dos, claro. Mencionaste, Jorge, que tu educación hubiese sido quizás diferente si hubieras crecido con tu padre. ¿En qué sentido? Quizás más, ¿Qué te he no sé. dicho? Te he dicho que mi madre era una leona, ¿no? Una Claro. leona no es un sabio, Ujú. ni una leona se mueve por instintos, ¿no? Y el corazón es a veces más importante que la razón, aunque sea irracional. ¿Mm? Entonces, Claro. un poco yo me siento la mezcla de mi padre y de mi madre, en el sentido de que yo trato de ser una persona bondadosa. Y no me quiero comparar con mi padre, ni muchísimo menos. Es que no quiero que nadie me compare, porque es que no tengo nada que ver. ¿Vale? Mi padre era una persona que luchaba por ser la persona más inteligente. Lo consiguió, prácticamente seguro. Pero para él el estudio era lo primordial en la vida. Y para mí lo primordial en la vida no es el estudio. No. Claro. Lo primordial en la vida es ser buena persona. Entonces yo lo que tengo es la responsabilidad un poco con mi padre de lo que siento es que tengo un conocimiento ahí y unas verdades que no han sido de todo reveladas, porque serán reveladas cuando lleguen a mucha gente, no cuando Ujú. se queden en cenáculos literarios y en lo que yo me encontré cuando yo empecé a trabajar en 2017 con mi padre. Llevaba 3 ediciones, amigos del comer. Ahora va por la 19. Entonces, ¿por qué? Sí. Porque el mensaje se ha traducido, porque el mensaje se ha mascado, porque hay Twitter, porque hay vídeos, porque hay alguien, ¿sabes?, con un corazón detrás, sintiendo un Ujú. poco lo que siente la comunidad, ¿no? Eso, a mi padre no le podíamos decir que fuera un tuitero o un youtuber.
Mm. Pero para serlo hay que tener inteligencia emocional, y tú lo sabes. Oye, yo creo que tú fuiste fundamental, Jorge, en llevar a tu padre al internet, ¿no? No, no, Y tu totalmente. padre lo decía, ¿no? Bueno, lo reconocía con la boca pequeña porque no le gustaba que nadie le hiciera sombra, pero sí, sí, obviamente lo reconocía y eso fue uno de los nexos entre él y yo, fue la continuación del legado. El legado, o sea, saber y le- que yo aprendí a pensar como él pensaba, un poco, pero no por estudio concienzudo, sino por transferencia, por estar tan cerca de él, por ir todo el rato con él en los últimos 5 años a todas las conferencias, hablar con él muchísimas noches, pues bueno, pues al final, gracias a Dios, lo que mi padre quería transmitir esencialmente, creo que lo sé. Y entonces eso lo puedo transmitir, a lo mejor no con sus mismas palabras, sino con otras que lo entienda todo el mundo, pero sin traicionar a su pensamiento. O sea, la Mm, cuenta de Twitter, la cuenta todo YouTube, yo podría haber cometido muchos errores metiendo cosas de mi cosecha. De hecho, mm, a veces es tentador, ¿no? Dices, joder, ahora hago una cosa y me escuchan 160.000 personas. así No, es. no, 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 no. En la confianza de mi padre había que ganársela día a día y se podía ganar, perder en un instante, como toda la confianza, ¿no? Se gana día a día y se pierde en un instante. Gracias a Dios, yo creo que mi padre confió en mí y que además contribuí en pequeña parte a que muriera feliz y muriera en Ujú, la gloria, ujú, sabiéndose inmortal y sabiéndose ujú. además que yo había asumido voluntariamente el desafío de ponerle en todas las bibliotecas del mundo. Y a ver qué tal se me da, ¿vale? Pero no es una cosa que se consiga ni en un año ni en 10. O sea, fíjate el tipo de meta que me estoy poniendo, ¿no? Es que sin duda alguna tu padre tuvo un boom en los últimos años y es gracias a ti, gracias al internet, Sí, sí, porque no, pero eso es evidente. Eso si es no hubieras, evidente, pero si yo no no me voy hubiera a sido por regodear. ti, es decir, tu padre siempre ha sido famoso y reconocido, pero lo era dentro de un grupo, No, pues, un poco totalmente, Luis. cerrado, ¿no? Luis, tú me estás entrevistando ahora por eso, porque todo el mundo sabe perfectamente que eh, mi padre no hacía tweets, o sea, mi padre no hacía lo de los vídeos, pues había que ponerle una cámara encima y tal. Mm, Y, a ver, las virtudes propias tienen que ser pronunciadas por labios ajenos, ¿vale? Yo te lo agradezco, ¿vale? Obviamente que sí, que mi padre y yo lo que le he puesto es en el mapa de las nuevas generaciones. Esto es lo fuerte, ¿vale? Los lectores del mañana, los que van a gobernarnos mañana, los que van a ser importantes mañana. Yo lo veo en YouTube y veo que de 18 a 25 años hay una franja del 19%. Esto es muchísimo, muchísimo. O sea, hablamos de a lo mejor de 50.000 personas que están en el canal ahí, que tienen esa franja de edad y luego un poquito más arriba. Pero antes a mi padre se le conocía en círculos cultos, en ujú. círculos académicos. Ahora no, ahora hay jóvenes que le están tomando como tótem de la libertad, que es lo que debe ser. ¿Vale? Y hay algunos escritores y bueno, pues muchísimos músicos, muchísimos artistas cuya explosión ha sido después de muertos, ¿no? Entonces, es que mi padre yo creo que es un perfecto desconocido. Entonces, si yo te digo que todavía Historia General de las Drogas no está en Estados Unidos, ¿por qué? ¿Por qué ese libro que tiene 1.500 páginas y 40 ediciones en España, Historia General de las Drogas, no está ahí? Porque mi padre tenía un punto de malditismo, se puede decir que era maldito, vale, pero mi padre ya no está. Entonces ahora yo me voy a plantar en las editoriales norteamericanas y voy a decir, ¿qué pasa? O sea, porque este libro que tiene 40 ediciones en castellano y es evidentemente la obra más fuerte que se ha hecho sobre la historia de las drogas, ¿por qué ninguna editorial lo quiere? Entonces están expectante a ver qué responden, pero haré lo mismo con los enemigos del comercio. Ah, quizás no conviene para el negocio. Bueno, ya veremos, pero lo que estoy es Y dispuesto no digo el a dar negocio la cara. literario, no digo el negocio literario, digo el negocio de las drogas. No, 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 pero acuérdate, fíjate, Estados Unidos ahora legalizan más de 20 estados Bueno, casi, o sea, es que no tiene nada que ver. No, 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 y mi padre ahora muerto ya no es peligroso. O sea, realmente yo entiendo, hasta la policía, ¿no? Ahora se da cuenta de que sus libros son manuales, o sea, son la cosa más importante que tiene la policía. Mientras estaba vivo mi padre le odiaba, pero ahora que no está, joder, es que se le echa mucho de menos, pero está más vivo que nunca. Y en eso sí que tengo un granito de arena que he puesto yo y no lo digo yo, lo dice mucha gente. totalmente.
Algo que se me hace muy interesante de tu padre, Jorge, es que, como bien dices, sin duda alguna es una figura de libertad, pero también una figura de autoridad, porque me llama la atención que a pesar de sus críticas a la izquierda, por ejemplo, etcétera, la misma izquierda lo respetaba, ¿no? No sé si tú tengas ese Claro, punto no, de no, vista. es que hay un punto, a ver, la ideología es la falta de ideas, ¿no? Cuando tú no Ujú, quieres pensar, te adscribes a lo que han pensado otros. ujú, Entonces, partiendo de ese punto, mi padre hizo todo un recorrido desde ser influido por una ideología a fondo, quieres ir al Vietcong, luego irse a Ibiza, y luego darse cuenta, ¿no? Y de reconocer su error, que esto es lo que realmente conmovió al mundo, por así decirlo, ¿no? Que Antonio Escotado reconocía que estaba equivocado. ¿Por qué? Pues porque Sócrates también lo decía, ¿no? O sea, solo sé que no sé nada, eso es, lo vamos a matar, como vuelvas a decir eso, Sócrates, te matamos, y lo mataron. Pero entonces hay que dudar de todo. Entonces, mi padre es un... ¿Por qué concita el respeto de todo el arco parlamentario? Porque cuando le dieron la estatua, que se va a hacer en Madrid, tanto Vox como Podemos votaron y todos le sentían como suyo, ¿vale? Porque hay una parte de Escotado que es de Vox, hay otra que es de Podemos, hay otra que es del PSOE, hay otra que es del PP. Bueno, si es que mi padre es político y los políticos pueden repartirse su pensamiento como si fueran vísceras, que lo dudo. Pero lo que está claro es que mi padre en los últimos años ya no tenía opinión. No, no era una persona que tuviera ideología, simplemente se basaba en los hechos. Y eso es muy ujú. hermoso y eso es muy difícil luchar contra eso. Y entonces ya se vio que era un sabio andante. Entonces, joder, a un sabio da igual que seas de derechas, que seas de izquierdas, ¿sabes? Le tienes que abrir el paso. Igual que se lo abrió Pablo Iglesias, igual que se lo abrió Monedero, igual que se lo abrió Rivera, Girauta, toda esta gente, ¿no? Y, y bueno, pues no sé, mi padre se ha ganado el respeto, pues le ha costado mucho, pero nunca se ha vendido, nunca se ha vendido. Esto es lo que le diferencia de mucha otra gente que cuando cambia, cuando hay un partido político le va muy bien y cuando hay otro partido político le va muy mal, ¿no? Mi padre le ha ido muy mal siempre, independientemente de quién gobernase. O sea, vamos, muy mal significa, pues eso, ¿no? Hacerse rico, ¿no? Muy millonario o capitalizar su fama. Mi padre decía, pago con gusto el peaje de la independencia. Pero eso me ha llevado a muchas cosas, hijo, ¿sabes? Como que no ser emérito, como no ser emérito, como no ser catedrático, como que suscitar la envidia de la gente, precisamente por eso, por hacer gala de su independencia, que es lo mismo que, en el fondo, si nos damos cuenta, Sócrates y mi padre, mi padre imitaba a Sócrates al final. Y yo además ahora estoy editando un libro de Physis Apolis que me lo piden todos los emboscados, todos los días. Y ahora que mi padre no está y dispongo los archivos, lo voy a hacer. Y le voy a incluir la apología de Sócrates para que la gente vea los paralelismos, porque mi padre estaba esperando la muerte también, igual que Sócrates, y mueren los dos a los 80 tacos. Y Sí, los dos mueren además sin dar problemas. Y en la cima de su pensamiento, ¿no? Que es que eso es también ser muy coqueto, ¿no? No querer envejecer, no querer... Bueno, mi padre envejeció, obviamente, pero quería morir en la cima de su pensamiento y así fue. Sánchez Dragó decía que tu padre merecía el Nobel, sin duda Mm, alguna, ¿no? mm. Lo decía en este canal, que me sorprendió mucho Mm. cuando lo vi. Me gustó mucho y se lo agradecí porque yo, para mí, Fernando es casi un segundo padre. Eh, ¿Lo merecía? Bueno, el Nobel ya no es lo que era. Desde que ni Proust ni Borges tienen el Nobel, el Nobel no tiene sentido. O sea, el Nobel se lo dan a un tío de Tanzania o se lo dan a un surcoreano que difícilmente nos llega, ¿no?, al mundo occidental. Mi padre sí que sentía que quería, que era de las cabezas más brillantes. O sea, él había trabajado mucho para esto, ¿no? El Nobel, bueno, pues podía ser, lo podía haber pensado en su vida. A mí nunca me dijo que quería, que había hecho todo lo que ha hecho para el Nobel. Lo que sí que me confesó una vez es que lo había hecho para ser el tío más inteligente de su Sí, país. claro. Y sin duda alguna, pues
No lo quizás sabemos, no lo sabemos, pero en su tiempo parece que sí, parece pero que no, sí. no está claro, ¿no? Pero Bueno, lo no sé si el fuerte de más mi padre, inteligente, pero uno la de obra los más cumbre, hacer la inteligentes. obra cumbre al final de tu carrera, Mm. es como si un deportista marcaras su mejor tiempo cuando es un viejo, ¿no? Jorge, algo que me interesa mucho de tu padre y te lo he escuchado en otras entrevistas es esto de lo que era para tu padre el envejecer, ¿no? Envejecer, bueno, Es decir, o la muerte, ¿no? languidecer. A ver, Mm, es que yo creo que hay mucha hipocresía con esto y mi padre ha tenido dos cojones de enfrentarse a ello, pero vamos, yo solo quiero decir a toda la audiencia, realmente ¿para qué estamos aquí? O sea, lo que más nos preocupa es cómo vamos a morir, ¿no? Luis, es que nos da así igual es. las riquezas, nos da igual el éxito, nos da igual tal. ¿Tú vas a morir tranquilo o no vas a morir tranquilo? Ujú. Esto lo he aprendido yo de mi padre. Y me queda flipado, porque mi padre tenía una serenidad, una tranquilidad, una sensación de trabajo cumplido y de necesidad de descanso. Él me decía, hijo, quiero descansar si es posible eternamente. Entonces, joder, ahí la verdad que a mí me gustaría que eso fuera un modelo para todo el mundo, ¿no? Morir tranquilo. ¿Morir tranquilo qué significa? Implica una serie de cosas muy grandes, ¿eh? Porque es que no, yo te diría ahora, Morir Luis, con dignidad. mirémonos a la cara, ¿quién muere tranquilo? No, con dignidad es otra cosa, pero morir tranquilo, o sea, decir, estoy esperando a la muerte, cuando venga, no tengo ningún miedo y ya mi vida está completa, ¿eh? Estoy viviendo de regalo, que es lo que decía mi padre. Eso solo lo puedes hacer cuando has cumplido tus designios, cuando has cumplido tu yo íntimo, cuando tú has pensado para qué has venido aquí, no sé, cuando tienes tranquilidad de espíritu. Y Claro. él la tenía, ya lo puedo afirmarlo, o sea, rotundamente. Y yo le iba a ver cada mes a Ibiza y joder, nunca he visto un tío, un viejo más feliz. ¿Cómo fueron esos últimos días, Jorge, en Ibiza? ¿Cuánto tiempo tenía él en Ibiza antes de morir? Hombre, estuvo casi 3 años, Mm. casi 3 años. Él estaba muy preocupado también, él quería morir solo. No le decía, hijo, no quiero que... Me preocupa mucho la mueca que se me va a quedar cuando muera. Y fíjate lo loco que estaba. Pensaba en... Me preocupa la mueca que se me va a quedar. Y yo, pero padre, no puedes pensar en esto, por favor, es absurdo. Entonces hablaba de la sábana que se pone Sócrates, ¿no? Cuando toma cicuta. Y bueno, los últimos años, pues para él fue la gloria. O sea, le venían a ver, se Ujú. convirtió en una especie de Era santón. De como el sabio de la santón. montaña, ¿no? Eso, la gente solo quería ir a tocarle y a compartir drogas con él y tal. Una especie de yogi Vicenco que cada vez iba impactando más, porque es que la lucidez le eligió. Mi padre mantuvo la inteligencia hasta el último minuto. Es que eso es lo que le honra. Y entonces supo retirarse a tiempo también, o bueno, la vida lo retiró a tiempo, no sé cómo decirlo, pero con dignidad, sí, por supuesto, sí, sí. Y no deseando la muerte, sino diciendo, yo ya estoy viviendo de regalo, hijo. Todo lo que, o sea, desde ahora hasta todo lo que viva es de regalo. A ver quién tiene los cojones de decir eso. Miremos a la cara. Claro. Es que morir tranquilo es lo más importante que hay. Lo que pasa es que nadie quiere reconocerlo. Es que tú te vas a un hospital y el 90% de la gente no quiere morir. ¿Pero por qué no queremos morir? Porque no has cumplido lo que has venido a hacer, ¿no? Y ya Así se te es. acaba el tiempo. Es por eso. Es Exacto. por eso. Porque Y a has vivido cambio, tu vida, siendo otras personas, ¿no? exacto, exacto. O teniendo objetivos que no son los tuyos, por satisfacer a la familia, a la sociedad, a la cultura, ¿no? Y ahora llega el momento en que te enfrentas a ti mismo, claro, que ya no tienes Así otra es. oportunidad. Por Así es. eso hay que ser sinceros, mirarse a la cara y pensar que el objetivo de todo ser humano es bien morir. Y el objetivo de todo hijo es ayudar a sus padres a bien morir. Eso también. Y yo en eso, pues me siento orgulloso de haber podido ayudar a mi padre en la medida de lo posible a que se retirase de la mejor manera. Y no solo a bien morir, sino que de alguna manera lo estás La catapulté. eternizando, ¿no? Con todas Sí, estas, sí, con tus claro, claro, labores, claro. con... Ujú.
Sí, 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 está dentro de todos mis hermanos, ¿no? Y también dentro de mí. Y bueno, mi padre no ha muerto, es que eso lo tenemos clarísimo. El pensamiento, no sabes la cantidad de inéditos que tengo, la cantidad de cuadernos, la cantidad de cosas. O sea, todo depende un poco de esta generación ahora que llega. A ver qué pasa. Esperemos estar a la altura, el viejo. Pero somos bastantes hermanos y yo solo no puedo. Tenemos que hacerlo entre todos. Pero vamos. Jorge, me Por lo gustaría pronto, si nos puedes hablar un poco de, de tu padre, es decir, ¿era tu padre igual en público que lo era en privado? Ya ves que se habla mucho del personaje público. No sé si había alguna diferencia o lo que vemos en los videos, en las no conferencias. te creas, era duro fuera y Ujú, era duro adentro. O sea, mi ujú. padre tenía una capacidad para utilizar el lenguaje y convencerte de que estabas equivocado, increíble, increíble. Mi hermano mayor decía, te puede convencer de que eres una mujer, si hablamos un rato seguido con él". Y es que tenía un dominio del lenguaje tremendo y un poder de una elocuencia brutal. Pero no creo que fuera distinto. El escotado de fuera, el escotado de dentro. Dentro también era muy polémico y fuera también lo era. Era un esclavo de la libertad, como yo digo, ¿no? Un esbirro, un tótem, un bastión, ¿no? O sea, realmente hace falta que nazcan muchos hombres para que nazca uno que representa a todos. Y ahí está Escota, ¿sabes? La libertad por sudario, la libertad por nodriza, la libertad por esposa. O sea, en las tres fases de la vida, ¿no? Mi padre fue libre desde que nació hasta que murió. Y eso es de admirar, desde luego. Pero eso Totalmente. conllevaba ser libre, conlleva bastante individualismo, como entenderás. Ser libre es bastante individualista. Y en ese sentido, yo no quiero hablar del padre, yo quiero hablar del maestro. Vale. Mm. ¿Qué rutinas tenía Antonio Escotado? Nada, era una persona que realmente había nacido por y para el estudio y se consiguió entrar en la universidad a distancia, y es la única universidad del mundo que no das clase. Cobras un sueldo de profe, pero no das clase. Así es. Simplemente vas a un par de tutorías por la tarde, los martes y los jueves. Y eso es lo que hacía él. Y eso le daba muchísimo tiempo para poder estudiar otras materias y conseguir seis sexenios seguidos de investigación, que se dice pronto, pero la universidad cada 6 años analiza lo que has hecho, lo que has publicado y tal, y te dan una subida de sueldo y de prestigio, en teoría. Entonces mi padre consiguió los 6 sexenios, porque claro, él seguía, publicaba libros mientras era profesor, no se ha dedicado nunca a ser profesor. O sea, la universidad fue un medio, nunca un fin. Está Ya. claro, un medio para sobrevivir y hacer lo que realmente le gustaba, que era estudiar por las noches, y la rutina que tenía era de acostarse al alba, siempre. Era nocturno totalmente. Y nictálope, sí, era totalmente nocturno. Y se acostaba al alba, sí. O sea, solo ya cuando fue ya más mayor empezó a llevar un ritmo más de persona mayor, que se levantan pronto por la mañana porque no duermen tanto, pero vamos, sí, yo siempre le he conocido levantándose pues a las 12, a las 2 de la tarde, tal, y acostándose pues a las 5, las 6, las 7 de la mañana. Y desde las 2 de la tarde hasta el alba, Desde las leyendo, 2 estudiando, escribiendo. leía y luego jugaba mucho al ajedrez, ¿eh? Compatibilizaba el estudio, la lectura y la creación con el ajedrez. Vamos, yo creo que por la tarde leía y jugaba al ajedrez, y ya luego cuando la gente se iba a dormir componía, empezaba a escribir. Pero bueno, se notaba. Y además escribía con dos deditos, hacía pa, 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 y le oías ahí que machacaba los teclados. Había que comprarle un teclado cada 5 meses porque desaparecían las letras. Como era guitarrista y tenía uñas, entonces yo también, otra cosa que contribuí es a mejorar su espacio de trabajo. Él era muy austero, era muy, ¿cómo se dice? Estoico en este sentido, y tenía una televisión, una pantalla lana, un teclado baratísimo, un mouse de los más baratos y una silla lamentable. Que padre, pero no podemos estar así, o sea, ponte la mejor silla, el mejor teclado y tal, tal, tal. Ah, ¿tú crees? No sé qué y tal, ya. Te lo ha regalado la emboscadura. Entonces ahí ya se igualaba. Porque la emboscadura era de los dos, ¿vale? O sea, es una empresa común. Yo tengo ¿Y la mayoría, pero tú vivías con él o vivía él solo?
No, no, él vivía con mi hermana Claudia, con su mujer, y ahora es su viuda, Beatriz. Ya. Vivían en Parque Lagos, yo vivo en Madrid, o sea, a 40 kilómetros de distancia. Nos veíamos a menudo, pero yo no vivía con él, pero sí que pasaba fines de semana, cosas así. Me gustaría preguntarte, bueno, tu padre es amigo de pues, bastantes personajes importantes, personajes públicos. Me gustaría preguntarte qué escritores pasaban por su casa que tú recuerdes, con quiénes tienes amistad. Bueno, yo sé que con Sánchez Dragó, pienso en Aute, quizás, no sé si Andrés Calamaro, que también lo Sí, admira también. bastante, Bunbury, Bueno, quizás, no sobre sé. todo en los últimos tiempos, Jorge Drexler. Ya, Que exacto. Drexler se llamaban el uno al otro padre adoptivo, hijo adoptivo. O sea, es que era una cosa, era una fraternidad brutal. Pero sí, hemos disfrutado bastante de tener en casa lo más granado, ¿no? Mi padre, desde luego, que era muy buen embajador, muy buen anfitrión, y Ujú. por casa han pasado bastantes personas, pero bueno, eso es su vida privada y tampoco quiero entrar ahí. Con Calamaro, con Aute, pues bueno, todos los hemos podido conocer, pero mi padre tampoco era muy dado a estar todas las noches de fiesta por ahí de pingo. Él prefería estudiar y a cierta hora, estuviera quien estuviese, se levantaba y se ponía a trabajar. Sí, sí. Jorge, ¿cuál crees que es el legado más importante de tu padre, si lo pudieses resumir en una oración? La, Es decir, la libertad como sustancia del espíritu, mm, la libertad como antídoto contra el miedo. Y lo que he dicho, libertad por nodriza, libertad por esposa, libertad por sudario. Entonces, mi padre no se la ha encasillado nunca, pero yo que soy periodista y tal, rápidamente llevo ya bastantes entrevistas y creo que está cumpliendo el ejemplo que se habla de él como el filósofo de la libertad, porque es que realmente es un filósofo que la ha perdido, la ha ganado, la ha vuelto a perder, la ha ganado. Entonces, tiene razones para hablar de esto, ¿no? O sea, no todos los filósofos fundan amnesia, no todos los filósofos escriben historia general de las drogas, no todos los filósofos descubren que están equivocados y lo reconocen públicamente. Y eso es el camino de la libertad, que le fue modulando desde arriba abajo. Y era un espíritu libre y como tal hay que verlo, como alguien mm, insustituible. Entonces lo recordaremos como alguien, no sé cómo decir, pero es muy íntimo sin que me ponga a llorar. claro. No sé si leía un artículo o escuchaba alguna conferencia ahorita que mencionaste amnesia, y no sé si era Sánchez Dragó, quizás, que era lamentable que a tu padre se le recuerde mucho por amnesia. Sí, 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 sí. Y por historia general de las drogas, que son las dos obras y la, la discoteca más famosa y la obra Mm, más famosa sobre drogas. Pero no te creas, o sea, gracias a las redes y todo, ya perdió el cliché de filósofo de las drogas. ujú. Una vez que publica Los enemigos del comercio y que es un libro que tiene 100 páginas de bibliografía, cada tomo, pues claro, ahí, ¿cómo vas a decir que es el de las drogas? Es imposible. Es que tardó 17 años en hacer ese libro. Entonces mi padre, sí, eso, estaba hasta los cojones. Él decía, estoy hasta los huevos de ser encasillado como el filósofo de las drogas. ¿Qué tengo que hacer Mm, para que me quiten este San Benito? Pues bueno, ya nos encargamos, él se encargó también, publicando antes de morir un libro de filosofía muy potente, otro libro sobre el Real Madrid, eh, dejó que se escribiera una especie de biografía suya en los penúltimos días de Escotado. Vamos, que no se le puede encasillar como un escritor. Yo me entiendo que pasase a la historia por eso, ¿no? Pero es injusto, es injusto. Es injusto claro. que se le conozca por amnesia o por su hipismo. Eso contribuye a su leyenda y la completa, pero no es la base. La base es la de un tío que con 22 años renuncia a un puestazo en el Instituto de Crédito Oficial de este país. Mi padre era doctor en Derecho y consiguió una posición cojonuda. Y dice, a la mierda, me voy a Ibiza, esto no va conmigo. Y ahí me empieza el camino a la libertad. La Jorge, yo, servidumbre y la libertad. claro.
Jorge, yo sé que te sientes un poco enfermo. ¿Qué tal? ¿Seguimos? ¿Cómo te sientes? Vamos a Un, seguir un poquito más. un poco engripado. Estoy con un catarro de la leche. Es que en Madrid de repente han bajado las temperaturas Mm. como 10 grados de un día para otro. Estoy Eh, ahí un poco mocoso. Lo siento. claro. Jorge, me gustaría, para no hacer tan larga esta entrevista, si pasamos ahora a hablar específicamente de la emboscadura, me gustaría preguntarte cómo nace este proyecto, A ver, pues porque nace. hay una historia muy interesante con las editoriales anteriores, ¿no? Sí, bueno, a ver cómo lo decimos. A ver, yo no soy un sabio, pero sí que me considero una persona de negocios. En el sentido de que una vez mi madre de pequeño, yo tenía 7 años, me acuerdo, y le dije, mamá, ¿yo qué voy a hacer en la vida? Y me dijo, tú, vendedor, de lo que sea. Pues mira, el tiempo le ha dado la razón y tengo otra empresa, ya lo sabes, que vendo biografías, pero siempre he sido un vendedor. Entonces, con la obra de mi padre es bastante fácil eh, venderla bien, ¿vale? Es muy difícil el genio, que a la vez, el genio artístico, que también es un genio comercial. Vamos, yo diría que es casi imposible, que no hemos visto nunca las dos cosas. Pero en este sentido, pues, ¿cuál era la pregunta exactamente? Porque iba por el lado comercial, ¿no? Sí, ¿cómo nace? Es decir, ¿cuál es ¿Cómo nace? Pues eso, ujú. nace en el momento en que yo le digo, mira, viejo, no puede ser que tengas 20 libros y 16 estén desclasificados, descatalogados, porque los están vendiendo en Amazon a precio de antigüedad arqueológica. O sea, los están vendiendo. Yo tengo Retrato del Libertino por 150 euros. Yo tengo 60 semanas en el trópico por tal. Entonces yo simplemente hice una ronda de llamadas a todas las editoriales y les dije, a ver, ¿está descatalogado? Vale, entréguenlo inmediatamente. O sea, si lo han descatalogado, no tienen derecho a seguirlo manteniendo. Y así, inmediatamente la emboscadura se hizo con un fondo de armario de 12 libros. 12 libros fundamentales para entender luego el pensamiento de mi padre. Y la emboscadura, pues ha sido la oficina comercial de Antonio Escotado. Aparte de la popularidad, Antonio Escotado también disfrutaba de una holgura económica en los últimos años también desconocida, ¿vale? Debido a la emboscadura. O sea, la emboscadura, como digo, es su oficina comercial. Ya te digo que cuando yo entré había 2 ediciones y ahora hay 19 de Enemigos del Comercio. Pues todo eso repercute en su cuenta corriente y encantados estamos de que sea así, ¿no? O sea, simplemente es explotar bien una obra. Pues eso, acuérdate que Van Gogh muere pobre, Mozart muere pobre, mi padre ni mucho menos muere pobre, pero vamos, no se estaba dedicando al mismo tiempo a venderse bien que a reflexionar bien. Eso le honra, por cierta parte, ¿vale? Porque él nunca pensó en el cliente. O sea, él dice, yo hubiera escrito lo mismo, hubiera vendido o no, hijo. Y era una frase que a mí, como periodista y como una persona que soy emprendedor y tal, digo, qué curiosa relación con el cliente, papá. Que no te da igual lo que opine, ¿no? Entonces, no, a mí no me da igual lo que opine. Si el cliente pide una cosa, pues la adaptaremos al cliente, ¿no? Pero no es que ni que yo tenga razón ni que él tuviera razón, sino que cada uno estamos en nuestro sitio. Entonces, comercialmente está todavía muy poco explorado, yo creo, mi padre. Mm. Sánchez Dragó dice que si él hubiera nacido en Francia o en otro país hubiera sido pues Sí. aún más famoso y reconocido. Mm. ¿Tú En crees que eso Estados pasa Unidos. pasa algo en España con los escritores? Es decir, que no se les reconoce como en otros países. Sí, ¿Por sí, qué sí, crees que sí. pase eso? Algo pasa, porque el mercado anglosajón es muy cerrado. O sea, no aceptan que entren injerencias. Bueno, García Márquez, Vargas Llosa, pues sí, ¿no? Pero es muy difícil que te traduzcan estos idiomas. Lo que pasa es que para eso está la moscadura. Entonces digo, hola, ya lo he traducido yo. ¿Cómo? Con una donación de los 150.000 seguidores que tengo aquí. Eso, entonces, ¿quién para eso? ¿No? O sea, mi padre acabará siendo traducido hasta el japonés, digo yo. ¿Por qué? Porque no hay quien lo pare, porque hay que tocar los resortes. Yo no tengo que dedicar mi vida a hacer la obra, eso ya lo ha hecho mi padre. Yo tengo que dedicar mi vida a vender la obra, a no venderla, a capilarizarla, extenderla.
hacerla asequible para todos los estratos de la sociedad, no solo para los cenáculos literarios, académicos y, y intelectuales, ¿sabes? Me imagino que ya te pertenecen a ti todos los derechos, ¿no? No, no, no. ¿No? Somos 6 hijos, somos 6 hijos. Somos 6 hijos. Lo que sí que hay es, mi padre algo dijo, ¿vale? Esto es muy privado, pero mis hermanos están de acuerdo en que sea yo el gestor de los derechos, pero siempre y cuando, pues eso, con su aquiescencia, ¿vale? Somos 6, los derechos son de todos los herederos. Ya. Lo único que pasa es que es obvio que yo manejo las redes sociales, tengo otra editorial, o sea que tengo unos conocimientos profesionales que ellos no tienen y eso lo reconoce cualquiera. Pero sí, yo no puedo actuar dictatorialmente en ningún caso. ¿Y ninguna editorial externa aún tiene derechos? No sé, Planeta, estas grandes Sí, editoriales. sí, O no, Planeta, no sé cómo funcione, Jorge, si nos puedes Planeta explicar un poquito. tiene derechos. Hay 4 o 5 libros que sí, que todavía tienen derechos. 4 o 5 libros que todavía tienen derechos y que nos interesa a nosotros renovar, ¿vale? Porque Planeta es una gran editorial. O sea, es difícil que si no renuevas con Planeta, ¿con quién te vas? Entonces, la cosa es pues ir mejorando cada vez los acuerdos, ¿no? Pues obligándoles a que le traduzcan o a que se mojen o a que salga esta versión más en bolsillo, que llegue a estudiantes, ya veremos, ¿no? O Más sea, barato. yo lo que propongo es eso, que se pueden sacar bastantes libros de Escotado, porque es una obra muy densa y se puede compartimentar dentro de lo que cabe bastante bien, siempre y cuando esté yo haciéndolo. Ojo a visor, porque como viví con él, pues más o menos me imagino lo que haría, sí, ¿sabes? En caso de que hubiera que partir los enemigos del comercio, por ejemplo, en 9 partes. ¿Dónde partes? ¿Dónde las partes? Pues bueno, Exacto. pues yo como soy el editor del tomo 3, pues creo que me atrevo a decir que las partiría donde él las partiría también. ¿Cómo era la manera de escribir de tu padre, Jorge? Bueno, te lo pregunto como tú que fuiste su editor, ¿era un tanto barroca? Es decir, ¿tú de Mm. alguna manera lo simplificabas o no dejaba que metieras Pues, mano? ¿Cómo era este proceso con ese a tomo? ver, Antonio Escotado tiene 26 obras o 27 o así, de las cuales yo edito 3 nada más, que es como el último volumen de Los Enemigos, Milicia Privada y el libro del Real Madrid. Todo lo demás es suyo con sus editores. Pero mi padre, yo siempre le dije, padre, no castigues al lector, o sea, no le hagas sufrir. Y él decía, bueno, pues si no se entera, que no se, pues porque no merece enterarse, ¿no? Pues es como decirle a Wagner, oye, no hagas este movimiento tan complejo. Pues a ver quién tiene cojones de decírselo. Pues su hijo, ¿no? Y entonces, bueno, mi padre a regañadientes en esos 3 libros que yo era editor, sí que me acertaba algunos cambios y tal, para que fuera más entendible. Pero por regla general, ahí están los vídeos. Mi padre primero, yo creo que lo ideal es comenzar los vídeos y luego ir a la obra literaria, porque ya te encuentras al Escotado de verdad. Pero si solo tienes la obra literaria, es como, para mucha gente puede ser un muro, porque es realmente en algunos párrafos puede ser un poco espeso, pero a la vez él cuidaba muchísimo la prosa. Es una prosa que cuando le coges el tranquillo vas leyendo como en saltitos. Es una delicia, como mi padre trata el lenguaje. Se nota que ha leído a los novelistas y entonces es una prosa como de escritor haciendo ensayo, como de novelista haciendo ensayo. Jorge, me gustaría, tú que estás tan metido en redes sociales, que estás en el negocio, etcétera, vivimos en un tiempo de bastante censura, de corrección política. ¿Te han censurado o han censurado la obra de tu padre? ¿Qué opinas de esto que estamos viviendo de censura en redes sociales? ¿O no crees que haya tanta censura? No, precisamente las redes sociales han sido la manera de que a mi padre no se le censure. Gracias a Dios, porque, a ver, ¿cómo decirlo? O sea, mi padre no estaba dispuesto a machacar su pensamiento en 4.500 tweets. Ahí es difícil que te censuren. O sea, yo de hecho alguna vez le censuré, le censuré a él porque me decía, pon este tweet. Y yo, no, papá, no podemos poner este tweet porque la vamos a cagar y tal, el rollo community manager, ¿no?
Y decía, ¿estás practicando autocensura, hijo? Digo, bueno, confía en mí, o sea, esto es así y tal cual. Entonces, mi padre no la censuraba, al revés, las redes le han hecho justicia. Pero sí, él era no censurado, pero sí silenciado, silenciado. No, 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 no. A nadie le gusta tener un tío más listo que tú al lado. Y bueno, un poco, sí, mi padre estaba un poco abortado el sistema social, después del tema de las drogas, todo. Vamos, cuando yo entré en 2017, que estaba en medio de la composición de los enemigos del comercio, hacía muy poco ruido. Pero ahora ya ves, o sea, ha recuperado la fuerza multiplicada por 3. Se está haciendo justicia. En las redes no me censuran, me censuran muy pocas veces. YouTube, cuando Le subo un estás vídeo, haciendo justicia. cuando subo un vídeo que habla de drogas y muy concretamente tal, a lo mejor me dicen, oye, no podemos poner anunciantes aquí. Pues bueno, pues vale, pero rara vez, generalmente. Lo que pasa es que me da miedo depender de las redes. Por eso yo ahora, en cuanto ya se arregle todo el tema de herederos y eso, quiero llevármelo a antonioscotado.com, antonioscotado.es, aescotado.com, aescotado.es, y ahí tener todos los vídeos, no, que no los tenga YouTube. Que Así los es, tenga sí, yo, ¿sabes? así Es lo es. normal es que los tenga yo, no YouTube. Vamos, yo los he subido uno a uno, ¿no? Religiosamente, pero los tengo desperdigados. YouTube los tiene perfectamente ordenados. Entonces, pero son de YouTube. Entonces, ahí hay que hacer alguna independencia. Jorge, también organizas eventos, ¿verdad? No sé si puedes hablarnos un Bueno, poquito de esto, conferencias. bueno, ¿cómo decirlo? A ver, a mí me llaman y entonces yo ayudo a que se organice mejor, llevando amigos y teniendo alguna que otra idea, ¿no? Como ser comercial que me siento. Pero, pero no, o sea, todo lo que... Yo no organizo conferencias, no. De hecho, si no, te hubiera llamado yo a ti, Luis, y no tú a mí. Entonces, simplemente la gente ve que estoy disponible y bueno, pues yo que sé que no hablo todo lo mal que podría hablar y me llaman, ¿vale? Pero yo nunca he tenido una intención de suplantar a mi padre ni nada. O sea, yo simplemente lo que pasa es que si hay que hablar de mi padre, pues puedo hablar perfectamente, explicar algunas cosas y ayudar a que la gente entienda su pensamiento. Pero vamos, ya organizaré cosas, ya organizaré. Dale tiempo al tiempo que estamos en el año 1, ¿vale? Ya veremos dónde estamos cuando estemos en el año 10. Jorge, tengo nada más 3 preguntas. Sí. ¿Qué obra te gusta más de tu padre, Jorge? ¿O cuál te ha influenciado Es más? difícil decirlo, es difícil y bueno, pues a mí varias me tocan radicalmente de frente, sobre todo 60 semanas en el trópico que me la dedica y aparte, pues bueno, yo tuve ahí una experiencia en Tailandia muy divertida, que acabo, me pidió permiso para transcribirla y ese es el libro pues el que más gracia me hace, ¿no? Porque aparezco yo. Pero no lo sé, o sea, Escotado es todo, básicamente para mí los enemigos del comercio es la leche, Retrato del libertino es la leche, Caos y orden me voló la cabeza. O sea, yo como periodista pues he leído casi todo lo de mi padre y también aprendí ortografía con Rameras y Esposas, porque mi padre me lo puso como prueba porque fallaba ortografía y lo escribía a mano. Y bueno, pues no puedo elegir una, Luis. O sea, para mí ese es un todo. Escota es un todo. ¿Escribiste a mano toda esa obra? Sí, son 140 páginas, tampoco es tanto. Si estás 30 días con tu padre, así me lo hizo él ver, divide 140 entre 30, hijo. Pues esas son las páginas que tienes que hacer cada día a mano. Y las hice y me dijo, es que no te he podido educar, déjame que te eduque ahora y tal. Y bueno, la verdad es que lo agradezco muchísimo porque dejé de tener faltas de ortografía sin que me dijera nadie las leyes de ortografía. Simplemente leyendo, escribiendo, primero leyendo y luego escribiéndolo, pues como que la esdrújula es la esdrújula, la llana es la llana, la aguda es la aguda, pero no tenía las normas al lado, que las hay, ¿no? Pero vamos, mucho. Yo, mi padre, básicamente para mí ha sido un privilegio poderle revisar y poderle corregir. O sea, porque muy poca gente puede atreverse a decir que no le ha escotado, sino que corrige a escotado. Y un poco yo siempre ya, una vez que me subí en el caballo de editor, pues yo le decía, padre, eso no está de todo claro, no sé qué. Y yo mismo me hacía el papel de editor, ¿no?
A veces era pura galantería, o sea, pura ficción. Pero vamos, que teníamos una relación curiosa, porque yo siempre le he tratado mucho más como un amigo, como un maestro, que como un padre. Entonces discutíamos mucho, muy a menudo, y en público además. Nos lo pasábamos teta los dos. Otra pregunta, Jorge, que está ligada ya a otras que te he hecho es, ¿a ti cómo te gustaría que se le recordase? Sí, está claro, lo he dicho antes, el filósofo de la libertad. Ya. Y que quede claro que después de Ortega y Gasset no ha nacido nadie tan descollante, ningún pensador tan descollante perdone Gustavo Bueno, pero mi padre ha vendido bastantes más libros y su Mm, pensamiento en redes y tal hace que sea su influencia muchísimo mayor, que desde Ortega y Gasset no habíamos tenido un pensador parecido en este país. Así es como hay que recordarle, como el filósofo más descollante del siglo XX, después de Ortega y Gasset, y de principios del XXI, y como el filósofo de la libertad, que acuña la libertad como sustancia del espíritu. Así como Hegel acuña una cosa, Platón acuña otra, Aristóteles acuña otra, Scott acuña la libertad como claro. como principio de todas las cosas, ¿no? Jorge, ¿dirías que tus ideas políticas son las mismas que tenía tu padre o? No, 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 Mm, no. Somos diferentes esto. ya, ok. De hecho, además es que como yo crecí siempre con mi madre, pues ahí sí. Yo, por ejemplo, él tuvo 3 mujeres y yo estoy felizmente enamorado de la mujer que conocí en el instituto y espero morirme con ella. O sea, que no, has dicho ideas políticas, yo te estoy hablando ahora de ideas No, está eh, bien, en sí, general. domésticas. Así es. Pero no, mi padre políticamente tampoco se significó mucho. Y yo tampoco. A mí me da asco la política, me repele. Me parece que es el precio que hay que pagar por la democracia. Y estoy hasta los cojones, ¿sabes? De que no haya un partido que nos represente a nadie. Aquí en España hubo el conato este de Ciudadanos, que parecía que iban a cambiar las cosas. Y nada, fue todo un chasco. Entonces, pues la verdad que es que dan ganas de no votar. O sea, yo la política, desde luego, que me parece de- deplorable. O sea, gente que vive de gobernar a los demás. Esto es muy duro, esto es muy duro. Sobre Así todo es. cuando quieres perpetuarte en eso, ¿no? O sea, a mí me gustaría una política que fueran escogidos los mejores de cada área y cobrasen lo mismo que estaban cobrando en política y luego volvieran a sus puestos. Eso, si lo piensas ahora, es absolutamente imposible. Irene Montero tendría que volver al supermercado de donde vino, ¿no? O sea, y es que ya la clase política es la degeneración política. Es que no representan a la población realmente, ni muchísimo menos. O sea, son una panda de mangutas, lo decía mi padre. O sea, gente que quiere Mm. vivir de la política, que cuando debe ser algo, un deber público, cívico, institucional, rotatorio, o sea, como lo era en Grecia, ¿no? O como lo es en Suiza. O sea, no, nadie quiere vivir de la política. En cambio, es que ahora ha salido una gran cantidad de gente que estudia para vivir de la política. Y su único trabajo es haber estado en las juventudes de este o otro partido. Entonces, claro, te das cuenta de que el ministro de Trabajo pues no ha tenido una nómina en su vida, o sea, es que es de coña, ¿sabes? Pues no ha tenido empleados. Estas cosas pasan en España, porque el presidente ha copiado una tesis y ahí sigue, o sea, es de coña, es de coña. Pero vamos, mi padre también lo veía así, con bastante tristeza y abyección, abyección. O sea, es abyecto. El mundo político es ¿Qué opinas abyecto, del panorama actual de la política española? abyecto, abyecto, Mm. lamentable, lamentable. No, yo Hay prefiero, alguna esperanza o? no hay esperanza, Mm. no hay esperanza. No hay esperanza en las urnas. Bueno, esperemos que cambiemos de gobierno, pero es que aquí es de risa lo de España. O sea, yo me acuerdo, el otro día lo decía, que en 2008 renuncié a un sueldo mayor que el que ahora me darían en 2022. Para que te des cuenta de cómo va la vida en España. O sea, en 2008 estábamos mejor que en 2022. O sea, como para confiar en la clase política. Te lo juro, ¿eh? Esto es verdad, esto es verdad. Mm. O sea, en 2008 te pagaban más en un McDonald's que ahora. Ya. Parece mentira, ¿no? Parece mentira. Pero bueno, dejémonos de lamentos porque no hay que infravalorar nunca la capacidad del espíritu, la potencia del espíritu humano para sobreponernos a las adversidades.
aquí parece que se ha metido escota dentro de mí y ha dicho esa frase, pero es la verdad. Jorge, última pregunta. ¿Cuál es el recuerdo más bello que tienes de tu padre? Yo sé que hay muchos, pero uno que te haya marcado, que recuerdes y que nos quieras compartir. Bueno, una vez me dijo, cuando me muera me convertiré en ti y tú te convertirás en mí. Y bueno, que parecía un poco arrogante y muy personal, me lo dijo así y me lo llevo a la tumba eso. Otro, obviamente, mis hermanos a lo mejor les puede enfadar que yo diga esto, ¿no? Pero a mí me lo dijo y la verdad que yo le siento muy dentro. Y eso es lo más emocionante que me ha dicho, yo creo, nunca. Y bueno, también en la dedicatoria de 60 semanas en el trópico es bastante fuerte. Yo hice para mi amigo del alma. Yo también me considero un amigo del alma suya. Así que más que hijo. Perfecto, Jorge. Pues hemos terminado. Jorge, Bien, te agradezco muchísimo. a ti. Yo sé que no te sentías muy bien, así No, que estoy un poco pasillo, pero bueno, la verdad que has conducido muy bien la entrevista. Te felicito. no, pues muchísimas gracias, Jorge, y en lo que te pueda ayudar en tu editorial, sabes que Sí, cuentas conmigo. cuento con un emboscado ahí, ¿no? Totalmente. Así Venga, es. venga, pues ya tendrás noticias, ya te llegará una cartita. Perfecto. Muy bien, Jorge. Pues te mando un abrazo y muchísimas gracias. Adiós, para ti todos. Un abrazo enorme. Gracias. Chao. Muchísimas gracias, amigos. Hasta luego.